y usted puede verla. ¿Cómo vamos del punto A al punto B? ¿Cómo pasar de la angustia y el dolor a la paz y el descanso? Y hay que responder entonces la pregunta que Jesús hizo para poder llegar a la conclusión o para poder entenderlo. Y quiero que vayamos paso por paso en la historia que vamos a leer, que está en Marcos capítulo 5. Y el título de esta primera idea es reconocer el dolor como parte de la historia. ¿Qué debo hacer para ir del punto A al punto B? Primer paso. Lo primero que tiene que suceder para que yo pueda avanzar del dolor en donde estoy, de la angustia en donde me encuentro, a la paz y el descanso que la Biblia describe con Dios, el primer paso es este. ¿Puede leerlo conmigo? Reconocer el dolor como parte de la historia. Mire, no espero responder las preguntas más trascendentales de la vida hoy, o sea, no espero darle como que, tengo la revelación a exactamente eso que usted está pensando, pero muy probablemente lo que quiero decirle o lo que esta pregunta Jesús hace sí le va a dar herramientas. Y es que algo que con todo el respeto quiero decirle es que usted y yo, si queremos avanzar del dolor y la angustia a la paz y el descanso, tenemos que dejar de seguir peleando con la idea del dolor. Si seguimos peleando con la idea del dolor, va a ser imposible que emprendamos el camino de sanidad y de restauración que tanto necesitamos. ¿Qué es pelear con el dolor? ¿Cómo se escucha una pelea con el dolor? ¿Cómo se escucha la pelea con el sufrimiento? Se escucha con una pregunta como esta: ¿por qué a mí? Cuando esta pregunta de ¿por qué a mí?, que es natural para todos nosotros porque es que nos pasa todos los días, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? Pero esta pregunta tiene un trasfondo muy profundo, porque esta pregunta hace que reconozcamos que estamos molestos, que no entendemos, que nos asombra esto que nos está pasando. Y esta pregunta de ¿por qué a mí? Tiende muy rápidamente a convertirse en esta segunda pregunta: ¿por qué Dios? O sea, la primera es ¿por qué a mí? Y tal vez me pregunto ¿qué es lo que está pasando? Pero en la segunda es ¿por qué Dios? Ya tiendo a responsabilizar incluso a alguien más grande que yo de lo que me está ocurriendo. ¿Por qué a mí? Y luego ¿por qué Dios? Pero todo esto es producto de estar peleando con la idea de ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que vivir el dolor que estoy sufriendo? Pero de verdad, si usted quiere buscar el camino de la sanidad, necesita dejar de pelear con el dolor. Y mire cómo la historia de hoy comienza, porque es una descripción muy gráfica del dolor. Y quisiera que yo les ayudara con Marcos capítulo 5, versículo 25. Ahí se metió como un 4 ahí, no hay versículo 254, no lo va a encontrar nunca, ¿no? Versículo 25. Y dice el versículo 24, podemos leerlo, dice... yo lo busco aquí 5 y aquí versículo 24. Dice, y Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada, ¿qué? A su alrededor. Así que Jesús va caminando. Ubíquese en este momento. Y mucha gente lo rodea. Versículo 25. Y una mujer de la multitud hacía, ¿cuánto? 12 años que sufría, ¿qué? Una hemorragia continua. Versículo 26. Y había ¿qué? Sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder ¿qué? Pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Esto está tremendo. Nunca mejoró y de hecho se puso ¿qué? Peor. ¿Cuál es el contexto de esta persona? Hay una persona que está por encontrarse con Jesús, que está por vivir un viaje del dolor y la angustia a la paz y el descanso. Y lo que esta persona está viviendo, y quiero que trate de ponerse en los zapatos un poquito de esta mujer, 12 años de dolor, 12 años de preguntas, 12 años de intentos que fracasaron, 12 años de sentir que nada de lo que estaba haciendo producía como resultado. 12 años porque dice que intentó muchas veces la expectativa frustrada, el fracaso de vez tras vez tratar de hacerlo, el dinero que ya no tenía. Ahora la enfermedad que ella vivía
para ponerla en contexto un poquitico más, la enfermedad que ella tenía era una enfermedad que culturalmente era catalogada como de rechazo, porque era una enfermedad de sangre. Entonces, en la cultura religiosa que tenía, ella era catalogada como una mujer impura. O sea que aparte del dolor, piensen esto, aparte del dolor, ¿qué más tenía ella? Rechazo. ¿Y qué produce el rechazo? Soledad. Aparte del dolor, aparte del rechazo, ella tenía soledad. Mire, el dolor siempre va a afectar todo nuestro ser y eso tenemos que aceptarlo. No piense que usted puede separar el área espiritual del área emocional, del área mental. Todo lo que nos sucede termina por afectar todas las áreas de nuestra vida. Así que tenemos que entender que el dolor puede entrar hasta lo más profundo de lo que somos y no podemos tomarlo, digamos que a la ligera. Hay un consejo que yo quiero darle, o hay una recomendación que usted necesita escuchar. No esconda su dolor, no lo oculte, no lo guarde, no trate de enterrar eso que está sufriendo, esa soledad, ese rechazo, ese fracaso. No trate de llevar esto solo, porque si hay algo que el dolor hace con una persona que está sola es destruirla. Es una carga tan pesada, el dolor, la angustia, es una carga tan pesada que no fuimos diseñados para llevarlas solos. Así que en el camino de la restauración y de la sanidad, usted tiene que empezar a reconocer ese dolor, a tener un primer intento de dejar de pelear con él y a poder admitirlo delante de otros. Piense en esto. Eso no identifica que le puede ayudar a entender algo acerca del dolor. Usted tiene que reconocer el dolor como parte de la historia, pero no solo de su historia, de la historia de todos. Quiero decirle algo, ¿quiénes están sufriendo? No es solamente usted, porque mientras usted sufre, el vecino de al frente también está sufriendo. Y mientras el vecino de al frente está sufriendo, el de al lado también. Y las personas que están a su alrededor que usted se encuentra también están sufriendo. Así que la pregunta de ¿por qué a mí? Esa pregunta de ¿por qué a mí? Siempre tiende a aislarme y a hacerme pensar que solo me está tocando a mí esto. Y esto no es como un consuelo de que, bueno, no soy yo el único que está sufriendo, todos están sufriendo. Eso no es el consuelo. Es para que entienda que el dolor no es algo personal. No es que usted sea la persona más de malas de este mundo. No es que Dios se haya olvidado de usted. Es que el dolor hace parte de la historia. Tú y yo, y quiero que mires este identifica importante para este momento. Identifica el dolor, el fracaso, la desilusión y el rechazo pueden ser parte de la vida. Es inevitable. Yo no puedo asegurarte que eso no te va a tocar, que no te va a tocar el fracaso, que no vas a vivir la desilusión. Yo no puedo asegurarte eso. Puede ser parte de tu vida e incluso yo creo que no es que pueda, es que va a ser parte de tu vida. Pero tú y yo, termina de leer conmigo, no debemos definir nuestro valor e identidad por vivir ese dolor. El dolor o el fracaso, la enfermedad, la angustia no pueden definir lo que tú eres. No te veas a través de tu dolor como si tú fueras solamente eso. Es algo que estás viviendo, pero no puedes dejar que defina quién eres tú. Y esto va a tener más sentido en un momento. Pero en realidad cuando permitimos que el dolor nos defina, nos aislamos todavía más y empezamos incluso a responsabilizar a quien es superior a nosotros, a Dios. Por eso hay tanto rechazo o hay tanta ira acumulada en contra de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? A mí no me gusta el evangelio según Disney. Y es algo que yo hablo con algunos. A mí no me gusta este evangelio según Disney, en donde pareciera que la vida buena es la vida que no tiene dolor. Ahora, yo no estoy hablando de que la vida buena tenga que sufrir a propósito. Lo que quiero que entiendas es que el dolor hace parte de la vida. No puedes sacarlo de la ecuación. No puedes pensar, ay, yo pensé que cuando conociera a Dios ya no iba a tener ningún dolor. No funciona de esa manera. Todos tenemos que aprender a interactuar con el dolor. Por eso tenemos que aceptar que el dolor es parte de nuestra historia y dejar de pelear con él. Ahora, cuando aceptamos eso, estamos listos para un siguiente paso. El primer paso para salir del dolor, ¿cuál es? Aceptar que es parte de la historia. Va a ser parte de nosotros.
Y aunque la vivamos, eso no nos tiene por qué definir, ni tienes por qué llegar a terminar en ese mundo como de que te consume de ira o de frustración en contra de Dios porque Él aparentemente no ha hecho algo por ti. Lo primero es reconocer el dolor. Busca ayuda, sácalo, exteriorízalo, acompáñate. Deja de pelear con Él y más bien acompañémonos para dar el siguiente paso. Y el paso número 2 tiene que ver con... ¿Con qué tiene que ver? Con una fe genuina que ¿qué? Fe genuina. Quiero poner esta idea hoy ahí en tu cabeza y en tu corazón. Siempre escuchamos hablar acerca de la fe. Hoy estás aquí en un espacio espiritual o un espacio de espiritualidad, como algunos lo llaman. Estás en una iglesia. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes? Es importante que entiendas que al estar aquí Dios quiere tratar con algo que se llama la fe, tu fe. Y yo creo que continuamente escucho a las personas decirme, pero Ricardo, yo ya tengo fe. Si yo tengo fe, eso se tiene que notar en algo. No quiero señalar que tú estás en el dolor en el que estás o viviendo la situación en la que estás porque te hace falta fe. No te estoy señalando eso ni quiero sugerirlo, pero sí quiero decirte que tú necesitas aprender qué es la fe para poder vivir en ella y dar el siguiente paso para dejar el dolor atrás. Así que en el versículo 27 y 28... podemos leerlo, versículos 27 y 28, esta historia avanza. ¿Qué es lo primero que encontramos en la historia? Una mujer ¿qué? Llena de dolor. Versículo 27 y 28, ¿qué dice? Y ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? Y tocó su túnica. Versículo 28. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Si hay algo que el dolor va a hacer en tu vida, presta atención a esto. Si hay algo que el dolor hace en tu vida es que te impide pensar con claridad. Si tú eres una persona que está en una situación de dolor intenso, de angustia, de soledad, de algún tipo de momento difícil, lo que el dolor va a hacer en tu vida es impedirte pensar con claridad. Y tú lo sabes porque cuando estás enfermo, cuando experimentas un dolor, tú no piensas con claridad. Cuando a mí me da el cólico renal, yo no pienso con claridad. ¿Sabes en qué es lo primero que yo pienso cuando tengo un cólico renal? Pienso, ¿por qué a mí? O sea, literal, ¿por qué a mí? Y luego, ¿por qué Dios? O sea, ya pasé todo eso, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? Pero luego yo ya ni siquiera razono correctamente. Entonces lo que hago cuando sé que tengo este reflejo del cólico es llamar a alguien. Yo necesito que alguien me acompañe y que me ayude a tomar las decisiones que yo no voy a poder tomar porque el dolor no me va a dejar pensar con claridad. Eso hace el dolor. Entonces, a esta mujer le pasa algo interesante. Está llevando una vida, una historia de dolor tremenda, muy dura. Pero a pesar de eso dice que ella escuchó hablar de Jesús. La fe está cerca de tu vida porque Dios está interesado en encontrarte, en llamarte, en que tú puedas moverte del dolor a la paz. Dios está interesado en eso. Ese es el mensaje de la palabra. Él quiere llevarte del dolor y la angustia a la paz y al descanso. Por eso Jesús decía, vengan a mí los que están cansados y angustiados. Él está interesado. Pero tú debes estar dispuesto a oír lo que Dios tiene por decir. ¿Pero qué te impide oír lo que Dios tiene por decir? El dolor, la angustia. Precisamente la situación en la que estás te va a impedir. Entonces, te aconsejo algo más. El primero es no te quedes callado. Habla de tu dolor. Pero el segundo es no te quedes solo. Congrégate. Cuando estés pasando por un momento difícil, reúnete y conéctate con otros creyentes. ¿Quién te va a hablar de la esperanza? ¿Quién te va a hablar de Dios? ¿Quién te va a hablar de Jesús? Si te aíslas en el dolor, tienes que estar dispuesto a oír y a dejarte acompañar por otros, porque el dolor y la angustia hace que uno piense cosas locas. No sé, ¿no le ha pasado? El dolor y la angustia hace que uno desvaríe. Cuando yo tengo el cólico renal o cuando estoy angustiado, yo no pienso y luego es que digo, uy, ¿yo cómo fui capaz de hacer eso? Así que piensa en esto, identifica acerca de la fe y la esperanza. Miren, la fe genuina
siempre trae esperanza. La fe genuina siempre trae esperanza. Porque aunque hablemos de tener fe continuamente, la fe tiene que tener una evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia de que tú hoy tienes fe en Dios? La esperanza. Como tú veas el mañana, es la evidencia de si en el presente estás creyendo en Dios. ¿Sabes por qué te hago énfasis en esto? Porque tenemos esta idea de yo ya creo, es que yo ya creo en Dios, pero a pesar de eso me siento como me siento. Yo ya creo en Dios, pero tengo esta angustia. Yo ya creo en Dios, pero tengo esta ansiedad. Yo ya creo en Dios, pero estoy así súper triste. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si ya creo, me siento así? Porque el creer no es la condición suficiente. Necesitas la fe. Y la fe es distinto a creer. La fe es algo distinto a creer. Mira cómo dice, le identifica. ¿Puede leerlo conmigo? ¿Cómo dice? Dice, la fe es elegir creer lo que Dios dice que es y puede hacer. La evidencia de la fe es que la evidencia de la fe es la esperanza. A mí esto me hace pensar. La fe es una decisión que tú debes tomar. Pero entonces no es suficiente con decir que yo creo, no es ni siquiera con decirlo. Creer no es suficiente, no. La fe da un paso más allá de solo creer. La fe es creer, no es creer algo. La fe es creerle a alguien y confiar en ese alguien. ¿Te das cuenta que hay una diferencia? Si a ti te hablan de fe, pero te hablan es de depositar tu confianza en una idea, esa no es la fe propia de la Biblia, porque la fe te relaciona con Dios. Y la fe que está puesta en alguien, no en algo, no en una idea, sino en alguien, esa fe trae esperanza, optimismo. Cuando tú tienes esperanza, cuando tú tienes optimismo, ¿cómo ves el mañana? Como una nueva oportunidad. Cuando tú tienes esperanza, cuando tú tienes optimismo, ¿qué piensas acerca de lo que puede ocurrir? Que Dios está ahí, que Dios está en control. ¿Qué es lo que no tiene ni la angustia, ni la ansiedad, ni el miedo? ¿Qué no tiene ni la angustia, ni la ansiedad, ni el miedo? No tiene esperanza. Porque tú ves hacia el mañana y lo ves todo oscuro y decadente. La esperanza es optimismo por el mañana. Yo te pregunto hoy, ¿necesitas dar un paso de fe? ¿Ya tienes una vida llena de esperanza? Si yo te pregunto hoy, ¿cómo ves tu mañana? ¿Cómo ves el futuro en tu vida? ¿Con optimismo o con pesimismo? ¿Qué predomina en tu vida hoy cuando piensas en el mañana? En tu familia, en tu vida, en tu relación con Dios. ¿Qué predomina? ¿El pesimismo? Entonces hace falta la fe genuina. ¿Cómo son tus oraciones hoy? Cuando tú hablas con Dios, ¿qué tono tiene tu oración? ¿Es un tono de gratitud? Pero no es una gratitud solo como de, ay, sí, tú eres Dios, gracias, sino ¿es un tono optimista o es un tono pesimista en tu comunicación con Dios? ¿Cómo te conocen los demás a tu alrededor? ¿Tú eres una persona que cuando se comunica con frecuencia se comunica de manera pesimista o de manera optimista? ¿Estás siguiéndome hasta acá? ¿Te estás haciendo las preguntas? Hazte las preguntas. Porque si quieres moverte de la angustia, de la tristeza, o si quieres ayudar a mover a alguien de la angustia y la tristeza del punto A al punto B, al descanso y la paz, pues tienes que ayudarle a que deje de pelear con el dolor, a que reconozca que el dolor es parte de la historia, pero luego tienes que llevarlo a entender que él puede tener una fe genuina en Dios. Pero la fe no es solo conocer algo. Es que yo oro todas las noches, pero no pasa nada. No es solo lo que tú haces y dices. La fe ya es aquella que confía en alguien. Llegó a un punto en donde dice, voy a confiar en ti, Dios. Y eso se nota cuando tú cambias la actitud y ahora eres ya no pesimista, sino optimista frente al mañana.
¿Qué clase de persona, cómo es tu fe hoy? ¿Así? Cuando te hablan de negocios o de relación o de la vida en general, ¿cómo es tu sensación? No, esto no va para ningún lado. ¿Dónde está puesta tu confianza hoy? Tu esperanza. ¿Por qué es tan pequeña tu esperanza? Y cuando tú tienes esta fe, llega el punto número 3, el siguiente paso. Espero que esto te esté ayudando a entender cómo es el camino. ¿Qué debo hacer para salir de la angustia? Reconozco algo, pero ¿y qué más debo hacer? Debo poder confiar. ¿Sabes? Lo que ha fallado no es Dios. Lo que ha fallado es mí dar ese paso de confiar en Él como alguien bueno. Punto número 3 dice, y espero que esto te aclare una duda muy espectacular, dice, la autoridad correcta cambia las cosas. ¿Lo leemos? ¿Cómo dice? La autoridad correcta cambia las cosas. ¿Ha hecho fila alguna vez en el lugar equivocado? ¿Sí? ¿Ha hecho fila y ha llegado al final de la fila y se ha dado cuenta, esta fila no era para eso? Pues poner la fe en el lugar correcto es hacer fila en el lugar equivocado. Así que el tercer punto no es solo tener fe y confiar en alguien y en algo, sino confiar en alguien y que ese alguien sea el lugar correcto. Solo la autoridad correcta puede cambiar las cosas. Y si esta historia de hoy tiene un final feliz, es porque esta persona de la historia encontró el lugar correcto para creer. Y si tú hoy que estás aquí en la iglesia, en una comunidad, escuchando lo que la Biblia dice, vas a dar un paso de fe para confiar en algo, en alguien, pues que sea en la persona correcta, porque si no vas a estar haciendo fila en el lugar equivocado. No, es que a mí me dijeron que aquí vendían, no, aquí no es, pero ya llevo 2 horas y fui a reclamar el medicamento de mi papá y por equivocación oprimí la opción equivocada y ya llevaba 40 minutos y cuando llegué me dijeron, no, tiene que volver a ir a tomar otro turno. ¿Sabe por qué hay tanta gente desgastada con la religión y con la Biblia? No es porque Dios no sea como la Biblia dice que es porque hemos hecho fila en el lugar equivocado. Nos hablan de Dios y de Jesús, pero de uno que es distinto al que la Biblia dice y empezamos a hacer fila detrás de ese Dios. Ay, es que a mí me dijeron que Diosito no va a dejar que nada malo me pase en esto, a mí me dijeron que Diosito, pero la idea que tengo de Dios no corresponde a lo que la Biblia dice. Y cuando me sucede lo que no quería que me sucediera, me doy cuenta que estaba en la fila equivocada. ¿Y a quién culpo? A Dios. Pero Dios, ¿usted por qué es así? Es como yo quería decirle a la persona que me estaba atendiendo ahí en el medicamento, pero es que yo, o sea, ¿por qué es así? No, ya perdí. Vaya, coja otro turno. Volví al otro día en otro horario que había menos fila. Ya se me había acabado el tiempo. No pierda su tiempo. Si hoy usted está invirtiendo un poquito de tiempo, no pierda su tiempo haciendo fila en el lugar equivocado. Mire lo que dice Marcos 5, 30, 31. Y aquí viene lo que realmente hace que uno pueda vivir el descanso y la paz. Porque los 2 pasos anteriores son previos a experimentar la paz. Dice versículo 30. Y Jesús se dio cuenta de inmediato, ¿de qué? De que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud que ¿quién tocó mi túnica? Y sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te aprieta o que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Y lo que me parece a mí asombroso de esta historia, pues primero es que sí hay esperanza para salir del lugar oscuro en el que me encuentro y encontrar la paz y el descanso. Sí se puede. Pero yo necesito entonces no solamente yo necesito dejar de creer que yo creo. Yo necesito empezar a confiar, porque cuando yo confío plenamente, recuérdeme cuál es la evidencia de confiar, de la fe genuina. ¿Cuál es la evidencia? La esperanza. Diga, la esperanza. El optimismo. Si usted dice que cree hoy y confía, pero está pesimista, ¿está confiando? ¿Cómo va a saber usted que hoy confía verdaderamente? ¿Por medio de qué? Estoy intentando que usted se lleve esto. Y luego viene el tercer punto. Pero el tercer punto es, si tengo una esperanza
si yo quiero tener una esperanza, quiero que sea verdadera, no quiero tener una falsa esperanza. Porque a veces es peor el falso consuelo que el silencio. Es mejor a veces guardar silencio que dar un falso consuelo. ¿O usted quiere que le den un falso consuelo? Yo prefiero la realidad que un falso consuelo. No estoy hablando de que prefiero que me traten mal, ni que me digan cosas feas. Estoy diciendo que prefiero la realidad a un falso consuelo. Y en este punto yo encuentro que Jesús es el causante de la paz y el descanso que esta mujer está viviendo. Esta mujer confió y actuó porque la confianza trae una acción. Pero ¿qué fue lo que desencadenó lo que sucedió en su vida? ¿Qué fue lo que hizo que ella sanara? ¿Su fe? ¿O que ella llegó al lugar correcto por la fe correcta? Es llegar al lugar correcto. Y usted tiene que pensar en esto. Mire lo que dice el punto 3 acerca de la autoridad correcta. Es un identifica que imagino que va a ser útil para tu vida cristiana. Por eso quería ponerlo. Dice, solo cuando la fe está en el lugar correcto, ¿qué pasa? Cambian las cosas. El objeto de la fe es lo que realmente ¿qué? Tiene poder. La fe que uno tiene, si es verdadera, tiene que estar unida esa fe al objeto correcto de la fe. Hoy en día vas a escuchar que te enseñan a tener fe en la fe y te dicen que lo importante es tener fe, o incluso te acusan de que nada ha pasado en tu vida porque no tienes fe. Y a veces sí es así. Pero lo que creo que muchas veces ocurre es que no hemos puesto nuestra confianza en el lugar correcto. Yo puedo decirte que Jesús, Dios, el Dios de la Biblia, el Jesús que se revela, Él es el lugar correcto y es confiable. Tú puedes ir a Él y confiar para estar optimista frente al mañana. Solo cuando la fe está en el lugar correcto. Un Dios falso no tiene poder. ¿Sabes lo que la Biblia describía del pueblo de Israel en algún momento de su historia? Decían los profetas esto: ustedes, pueblo de Israel, ven un árbol, van a ese árbol, lo cortan, lo tallan, hacen un dios pequeñito, una imagen pequeñito, le hacen ojos, oreja y nariz y boca, y luego empiezan a orar y a pedirle a ese Dios para que les conceda lo que ustedes quieren. La idolatría o los dioses falsos es poner mi confianza en la idea equivocada. Y tú puedes hoy estar poniendo tu confianza o en un Dios falso o en una idea equivocada de Dios. Y en ambas circunstancias vas a estar haciendo fila en el lugar equivocado. Porque tu fe no está puesta en el lugar correcto. Porque en eso que tú esperas, eso no tiene poder. ¿Qué sí tiene poder? El Dios verdadero, Jesús, tiene poder. Por eso me emociona pensar en cómo tú y yo, en el momento de la vida en el que estamos, porque yo escucho muchas de sus historias y francamente a veces me siento perplejo por lo que escucho, porque digo, yo como Ricardo quisiera hacer algo para sacarle como eso que está viviendo o para ayudarlo a solucionar el problema, pero es que yo entiendo que no soy yo ni ningún otro ser humano. Entiendo que puedo ir de médico en médico y al final no ver ningún resultado. Eso lo entiendo. Pero me llena de esperanza porque yo tengo que ir renovando mi fe todos los días. En medio de vivir esto de la comunidad es difícil porque todos los días tienes que enfrentar una historia difícil. ¿Y cómo renuevas tú el optimismo? Tengo que ir al lugar correcto y ese lugar, ese objeto de mi fe tiene que ser el Dios verdadero. Te animo hoy a que pienses que lo que ha fallado no es lo que Dios dice. Lo que ha fallado en muchas ocasiones es en donde yo he puesto mi confianza. ¿Cómo paso del miedo a la paz? Tengo que reconocer que el dolor es parte de la historia. Tengo que tener una fe genuina, o sea, una fe que realmente vaya más allá del conocimiento y me lleve a confiar. Sé que estoy confiando porque me lleno de esperanza. Y lo siguiente,
tengo que depositar esa fe bonita, esa fe genuina en el lugar correcto. ¿Conoces al Dios verdadero? ¿Qué tanto hoy crees conocer al Dios de la Biblia? ¿Sabes que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Cuánta gente estaba tocando a Jesús? La historia dice que eran muchos, pero solo uno fue sano. ¿Sabes cuántos enfermos, angustiados, desesperados estaban alrededor de Jesús? Muchos, porque lo estaban apretujando precisamente porque querían algo. Pero ¿cuántos de ellos fueron sanados en ese momento? ¿Cuántos experimentaron el poder de Dios en ese momento? ¿Y por qué solo uno y no los demás? Porque solo uno fue con la fe genuina al lugar correcto. Y salió poder de Jesús, dice. No fue un toque casual. Esta mujer fue intencionalmente en busca de Jesús. A veces estamos aquí en la iglesia buscando el milagro, pero podríamos estar aquí o estar en cualquier otro lado. Jesús, Dios, Buda, Alá, el que sea, ayúdeme. Hoy estoy probando con esto y mañana voy a probar con esto otro. No funciona de esa manera. Necesitas entender que has encontrado al Dios verdadero para confiar de la manera genuina en ese Dios. Si hoy empiezas a escuchar o has venido escuchando de Jesús, define si ya crees que Él es real. Y si Él es real, ya puedes poner tu confianza en Él de manera genuina. ¿Cómo sabes que es genuina? Porque empiezas a tener esperanza en Jesús. Y cuando tú empiezas a tener esperanza en Jesús, puedes esperar de Él que su poder esté en tu vida. Tú y yo necesitamos ese poder que viene de Él, del Jesús verdadero. Y por último, mire lo que pasa, título 4, dice el último paso, ríndete ante la gracia, ¿para qué? No te vayas hoy sin entender este último punto, ríndete ante la gracia para un nuevo inicio. Ricardo Pinzón no fue o no cambió o no empezó a vivir la vida que lleva hoy hasta que no entendió la gracia de Dios. Yo escuchaba que Dios era bueno, yo escuchaba que Dios era amor, yo escuchaba muchas cosas buenas de Dios, pero yo seguía teniendo miedo, me seguía sintiendo rechazado por Dios, seguía sintiendo que tenía que ganarme un lugar delante de Él. Y un día, en este periodo de mi vida, Él empezó a decirme, Ricardo, escúchame esto, Ricardo, es por gracia, no es que Él hablándome, no, su palabra, empecé a leer en su palabra y pensaba más en esto, su gracia. No estoy aquí tratando de canjear algo con Dios, no estamos viniendo acá a soportar 40 minutos o una hora de estar acá en lugar de estar en otro lado, a ver si Dios me da ese milagro. No estamos aquí por eso, estamos aquí por su gracia, porque entendemos que la gracia es que Él me ofrece algo que yo nunca me iba a ganar. Su gracia es es el amor de Él que se ofrece de manera gratuita. Esa es la gracia. Bueno, una de las muchas maneras de definir gracia. Pero entiende esto. Mira el final de este pedacito de la historia, versículo 32 y 34. Si me sigues, podemos leerlo juntos. Dice, versículo 32. Sin embargo, ¿qué? Para ver quién lo había hecho. ¿Quién había hecho qué? ¿Quién lo había tocado? Entonces, me perdí. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó ¿qué? Lo que había hecho. Y él le dijo, versículo 34, ¿qué le dijo? Tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Sabe que hay algo poderoso y especial en la confesión pública? No sé si lo ha notado, pero la Biblia hace mucho énfasis en la confesión de la fe pública. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer pasar a esta mujer por este momento tan incómodo?
Jesús, que conoce el corazón de las personas porque lo vimos en las otras historias, sabía que esta mujer estaba llena de temor porque ella se sentía rechazada, toda 12 años, rechazada por el pueblo. Ella no podía acercarse a las multitudes porque si ella, siendo una mujer impura, tocaba a otra persona, también la iba a contaminar. Entonces ella no podía tocar a nadie, ella estaba expuesta a que la insultaran, la rechazaran, la golpearan. ¿Por qué Jesús, cuando esta mujer se acerca llena de temor, no la deja ir tranquilita? ¿Para qué la hago pasar un momento incómodo? ¿Por qué? ¿Por qué la detiene? Porque la gracia de Dios, la gracia de Jesús tenía que en ese momento confirmarle a ella y a los demás que el amor estaba disponible para ella, que no había sido un accidente. ¿Te imaginas unos años después esta mujer, de haber sido sana, esta mujer diciendo, uy, yo fui sana por Jesús, pero eso fue por la fe que yo tuve? O yo fui sana, pero él ni siquiera se dio cuenta cuando me sanó. Ojalá él me hubiera conocido. No, así no funciona. La fe y la gracia hacen que tú y Dios puedan tener algo personal. Tú no te estás acercando a una entidad poderosa que va a arreglar tu vida y de la que tú vas a extraer un poquito de poder. Dios te está invitando a una relación personal en donde Él quiere que tú sepas que Él sabe que tú existes. A Dios le importa nuestro dolor, conoce nuestro nombre, se involucra en nuestras vidas, pero mientras tú no veas a Dios de esa manera, todavía tu fe no ha dado el paso para confiar en Él de manera genuina. Se te dificulta confiar en Dios porque no tienes aún una relación personal con Dios. Y si la tienes, se te dificulta tu relación personal con Él porque no has entendido que la gracia es lo que te llamó. No fue tú encontrándote a Jesús, porque tú podrías pensar, esta mujer fue hasta Jesús. No, en realidad Jesús vino a ella. Primero Jesús vino al mundo y luego Jesús pasó por donde ella vivía. Él detiene a esta mujer y le pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ella tiene que reconocerlo públicamente. Así como el que ha encontrado a Jesús reconoce públicamente delante de otros, yo creo en Jesús. Si tú hoy crees en Jesús, una manifestación de la fe genuina, aparte de la esperanza, es que tú lo confiesas delante de otros. Yo soy un seguidor de Jesús. Te has bautizado, has hecho esa declaración pública en el agua. Te reúnes en una comunidad cristiana y dices, es que yo hago parte de una comunidad. Lo confiesas delante de otros. Es visible delante de otros. Y piensa en este identifica para que podamos orar juntos. Dice, en Jesús somos llamados a una restauración que vence el miedo y nos relaciona íntimamente con Él. Acepta que el dolor hace parte de la historia. Deja de pelear con esa idea. ¿Por qué a mí? No. ¿Por qué a todos? Pero no es por Él, es porque hace parte de la historia. Es más, cuando tú vas a la Biblia, las principales fuentes de dolor que la Biblia menciona, creo que en primera instancia, es el mundo natural en el que vivimos. Sufrimos dolor porque estamos hechos de carne y hueso y sufrimos y nos vamos deteriorando. La principal razón, primero que todo, es la causa natural. Luego tienes la segunda causa del sufrimiento, el pecado. Lo malo que tú haces o lo malo que otros hicieron. Y por último, en una medida así de chiquita, está Dios. ¿Dios es causa de sufrimiento? Sí, pero no por algo malo. Dios es causa de sufrimiento como la única fuente buena de dolor que encontramos. Como cuando el papá tiene que llevar al niño al dentista y papá, ¿por qué me haces esto? Porque si no, se te cae la muela. ¿Por qué me obligas a comer? ¿Por qué me obligas a ir al colegio? ¿Por qué Dios hace ciertas cosas que nos causan dolor? No porque es que a Dios le complace, es por amor. Pero es la única fuente así de pequeña. Sin embargo, cuando vivimos el dolor, ponemos a Dios en primer lugar y luego nos olvidamos que estamos en un mundo natural y nos olvidamos también de nuestras malas decisiones, y culpamos a Él. Entonces la fuente del dolor no es Dios. Al contrario, lo que Él nos ofrece es gracia. Antes de irte hoy, te invito a que pienses que solo al entender, recibir y conocer la gracia de Dios, tú vas a poder vencer el miedo que tienes.
¿Sabes? La gracia vence al miedo porque nos recuerda que somos amados. Si tú mañana tienes que enfrentar un desafío y hoy tienes miedo, te invito, te suplico, confía en Jesús y piensa, Él me ama, Él me ama. Si Jesús está conmigo y me ama, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar con tu miedo frente al mañana si sabes que hoy Él está contigo? ¿Recuerda qué trae la fe? Esperanza. Dios, va a estar bien. La gracia vence porque te ayuda a vencer el rechazo. Si te has sentido solo porque nadie te entiende, porque es que nadie sabe por lo que estás pasando, Jesús sí sabe por lo que tú estás pasando. Eso hace la gracia. Me recuerda que yo ya fui aceptado, no soy rechazado, no estoy incomprendido. La gracia vence la ansiedad porque me recuerda que si Él está conmigo es más que suficiente. No importa que mañana no venga lo que yo estoy esperando. Si Él está conmigo, Él es más que suficiente. Pero eso yo lo sé es por la gracia. Tú ya sabes, una pregunta sincera para cada uno de los que hoy invirtió este tiempo acá. Tú ya sabes a profundidad lo que Cristo hizo por ti en la cruz. ¿Sabes lo que significa realmente que Cristo hubiera muerto en la cruz y que luego hubiera vuelto a vivir? ¿Sabes lo que eso significa para ti? Porque en la medida que lo entiendas, tu vida nunca va a ser la misma. Porque como la mujer de esta historia, cuando tú entiendes lo que significa la cruz, tú vas a poder empezar a moverte del dolor y la angustia a la paz, porque te vas a dar cuenta que Dios no tiene algo contra ti, que Dios no te ha olvidado, que tú no eres la persona más de malas del mundo, sino que empiezas a caminar y empiezas a decir, Dios, tú estás conmigo, y empiezas a confiar en Él, en el lugar correcto, en la persona correcta. Y entonces, cuando tú confías en la persona correcta, en el Dios verdadero, experimentas el poder de Él acá, en tu interior. ¿Cómo lo define Jesús? Como una paz que sobrepasa. Eso es poder. Eso es poder. A los que Él sanó luego se volvieron a enfermar, pero a los que Él salvó vivieron eternamente. Si Él está contigo, si tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento, eres invencible. No importa lo que pase en tu cuerpo, lo que pase en tu alma, lo que pase en tu mente, si en tu interior tú lo sabes, tú sabes que Jesús está contigo, que es por su gracia y lo entiendes, tú hoy vas a empezar a disfrutar una paz, vas a empezar a dejar atrás ese estado de angustia y de tristeza. Y eso está disponible para cada uno de nosotros hoy. No escuches más historias de la Biblia. Deja de escuchar cosas bonitas sobre Dios. Toma en serio esto que te estoy diciendo y toma la decisión de empezar a ir a la cruz y empezar a entender lo que eso significa y decir, voy a confiar en esta persona que murió por mí. ¿Y cómo sabes que lo vas a estar haciendo? Porque vas a empezar a llenarte de esperanza. Y eso está dispuesto para ti, por gracia, como a esta mujer. Te invito a que oremos y podamos dar este paso de, no sé en cuál paso estás, pero tienes que dar un paso, pero puedes hacerlo. No tienes que decir voy a salir igual, quiero ir en la dirección correcta, entendiendo quién es Jesús, el Dios verdadero. Así que a mi Padre hoy quiero pedirte, buen Padre, hoy por el corazón de quienes estamos acá,